Hola, buenas noches, bienvenidos a todos y a todas aquí a su casa, Casa Imprenta. Cebedar les da la más cordial bienvenida a este agasajo de panelistas en un tema súper interesante que ahorita nos van a compartir, farmacodisidencias. Abel, caballeros, bienvenidos. Les cedo la palabra, amiga. Bienvenidos todos a su casa. Gracias. Bueno, pues les contamos que estamos dentro del marco del Día Internacional de la Reducción de Daños, que se celebra generalmente el 7 de mayo, pero bueno, estamos adelantados un poquito. Y nos sumamos al esfuerzo que está realizando el Movimiento Mexicano de Gestión de Placeres y Riesgos en este programa que realizaron del mes de la gestión de placeres y riesgos, con este panel que se llama Experiencias diversas con las drogas, fármacos en Guadalajara. Entonces vamos a tener aquí a Luis León, Alex Mata y Oscar Mandali. Y bueno, yo soy Abdel Vidrio. Les damos la más cordial bienvenida a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar un poquito a charlar sobre qué es lo que nosotros consideramos que es la farmacodisidencia, ¿no? Entonces, antes de empezar como con las experiencias en donde Alex nos va a profundizar un poquito más en la parte de reducción de daños y riesgos, Luis nos va a hablar un poco de su experiencia y su concepto, o sea, de cómo también entiende el concepto de farmacodisidencia, y Oscar nos va a platicar más como su experiencia como una persona farmacodisidente, ¿no? O sea, cómo ha sido su experiencia incursionando de ciertas sustancias y transitando hacia otras, ¿no? En donde generalmente estas dos sustancias pues tienen como socialmente un papel antagónico, pareciera que no se llevan bien, ¿no? Una es mejor que otra, pero en realidad son la misma cosa, ¿no? Entonces, digamos que podríamos empezar preguntando cómo podemos entender la guerra contra las drogas que vivimos, porque no hemos dejado de vivir desde que se lanzó el banderazo, ¿no?, con Felipe Calderón, y desde antes yo creo, ¿no? Pero bueno, oficialmente desde esa ocasión en el 2006, si mal no recuerdo, y cómo desde ahí, y bueno, desde un poco antes, en la historia de cómo hemos tenido esta transición en México con las sustancias psicoactivas, en donde por un momento pareciera que estamos armonizados con ellas, y en otro momento no, en otro momento pensamos que son como el gran enemigo, ¿no? Entonces, toda esta historia que hay ahí, cómo se ha ido transformando, y pues cuáles son esos elementos importantes que tenemos que rescatar en esa transformación. Entonces, ¿cómo podemos entender esta postura farmacodisidente? Bueno, para empezar, me gustaría mencionar que en mi caso, y creo que en el caso de algunos de nosotros, entendemos la postura farmacodisidente como una crítica al prohibicionismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el prohibicionismo maneja como esta etiqueta de toxicomanía, ¿no? Toxicómano, adicción, ¿no? Una persona que tiene un problema en su consumo y se pierde de vista como la potencialidad de la sustancia, ¿no? En el momento en que la droga llega con esta etiqueta, inmediatamente se criminaliza y suceden toda una serie de factores que nos llaman mucho la atención y que tienen que ver en cómo se empieza a argumentar que ciertas sustancias que son consideradas drogas ya no son, ¿no? Y entonces tenemos que el alcohol, el tabaco, el café, que en algún momento fueron consideradas como drogas, hubo una lucha contra ellas, fueron estigmatizadas, ahora son un producto de mercado, ¿no? Entonces, para la postura farmacodisidente, digámoslo así, pues no coincide con esta noción de la adicción, ¿no? Con esta noción de la toxicomanía. ¿Por qué? Porque pues es promovida por una lógica neoliberal, es moralista, ¿no?
no se basa en ningún fundamento científico, está auspiciada por la industria farmacéutica, fomenta un discurso antagónico entre lo que es la medicina buena, ¿no?, y la droga mala. Y entonces genera una serie de narrativas alrededor de esto que luego pareciera que el Estado es un benefactor a la hora de generar esta guerra contra este gran enemigo que es una sustancia química, y la toxicomanía es totalmente peligrosa y atenta contra el orden social, ¿no? Y entonces, pues nosotros nos cuestionamos esto. ¿Qué tan real es esto? ¿No? ¿Qué tanta... Perdón, aquí con mi ruidito. ¿Qué tan cierto es este discurso? ¿No? ¿En qué se basa esta narrativa? Y entonces, cuando planteamos que nos gusta este concepto de farmacodisidencia, es porque en gran medida nos estamos apoyando de lo que es la idea del fármaco, ¿no?, que es la droga. En lo personal, yo me apoyo mucho de un autor francés que se llama Jacques Derrida. Él hace un análisis de esta idea del fármaco y se refiere como el significado como a esta sustancia que es de manera simultánea un remedio y un veneno. Son las dos cosas, no son antagónicos, no es una o la otra. O sea, no hay un bueno y un malo, son las dos cosas. Están empalmadas, están imbricadas, ¿no? Entonces, por ende, por lógica para este autor, es imposible separar y ponerlas como en estos papeles, ¿no?, de protagónico-antagónico. Son la misma cosa. Entonces, lo que menciona Derrida es que este fármaco que refiere a esta situación ambigua. ¿Por qué ambigua? Porque pareciera que habla de dos cosas totalmente distintas, que son dos cosas totalmente distintas, y que estar juntas sería como algo contradictorio, ¿no? Pero no lo es. Entonces, él lo identifica con un montón de cosas que le llaman mucho la atención, ¿no? O sea, hay un vínculo con el lenguaje muy importante, hay un vínculo con los procesos de subjetivación, que son los que de una u otra forma van construyendo o vamos construyendo nuestra identidad con ellos, ¿no? Hay un trasfondo de un poder hegemónico que quiere que quede claro cómo son las cosas y cómo se deben de entender las cosas, y también con las disidencias. Entonces, este autor realiza una denuncia y menciona que hay una retórica de la retórica en este argumento de la guerra contra las drogas. Y entonces menciona que el discurso prohibicionista realmente lo que revela es un trasfondo político, ¿no? No hay una situación de peligro real, porque entonces tanto el medicamento como la droga serían un peligro si se consumen. Entonces, consumir una droga en una dosis adecuada podría favorecer en ciertas condiciones, ¿no?, que es lo que ahora se llama mucho las microdosis. Pero, pues un exceso de esta sustancia puede generar ciertas situaciones adversas. Lo mismo sucede con un medicamento. Tomar un medicamento de la manera como generalmente se te instruye, y a veces no necesariamente, porque pues, cada cuerpo es distinto, pero bueno, no seguir al pie de las instrucciones, las recetas, también te puede generar un problema. Mezclar medicamentos con alcohol o con cierto tipo de sustancias puede poner una situación de riesgo, ¿no? Entonces, digamos que lo que dice Derrida, que me parece súper interesante, es que esta retórica de la retórica, en donde el discurso prohibicionista revela este trasfondo político, ¿no?, y que busca instaurar la violencia de la criminalización como si fuera una verdad absoluta, pero pues que es una verdad totalmente carente de una ética discursiva, porque no te está fundamentando realmente con estudios o con porcentajes de cantidades de muertes que están relacionadas con una lógica rigurosa este argumento de por qué el medicamento es mejor que la droga, ¿no?
Y entonces lo que encuentra Derrida es que más que una distinción entre la droga y el medicamento, lo que encuentra es que están intrínsecamente vinculados. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir que es un remedio o es un veneno? Pues en la manera en cómo vamos teniendo esta relación con la sustancia, ¿no? Pero pues esta relación tiene que ser prudente, o sea, tiene que haber como un proceso, ¿no? De ir conociendo cómo va actuando el cuerpo. Entonces, lo que menciona Derrida es que se habla mucho de la toxicomanía con esta relación con ciertos grupos sociales, y entonces menciona, pues, lo toxicómano generalmente está relacionado con grupos vulnerables, ¿no? Con gente con VIH, con homosexuales, con gente pobre, pero no se habla de la relación que existe entre la delincuencia organizada y el Estado. De eso casi no se menciona absolutamente nada, ¿no? Y entonces, en México, en el caso de México, pues ha habido una serie de movimientos, ¿no?, sociales, de disidencias también, que han analizado esta situación de la guerra contra las drogas y que se han cuestionado cómo es que ha sido este vaivén entre la prohibición y la regulación de la marihuana en México, ¿no? Y de muchas otras sustancias, pero digamos que la marihuana es como lo que está en puerta, ¿no? Y entonces existe un movimiento a nivel nacional que se llama Regulación por la Paz, de la cual quiero rescatar una publicación que hicieron donde hablan sobre los 5 mitos más importantes sobre la cannabis en México. Y mencionan que el primer mito es que el uso de las drogas ilegales es la principal amenaza para la salud pública, cosa que no es realmente cierto. En este libro, que les sugiero que si les están interesadas se los podemos compartir, hablan de cómo este mito se puede revertir a través de una serie de información que realmente es lo que se necesita. Entonces, ¿por qué se crea este grupo, este panel de discusión? Porque lo que se necesitan son estos espacios en donde podamos compartir este tipo de experiencias para tener mejores prácticas, en lugar de pagar millones de pesos en spots publicitarios en donde simplemente te dicen no te drogues, no te drogues, no te destruyas, no lo hagas, no, pero no te dan información, no te explican nada, no te dicen nada sobre las sustancias. Hay sustancias que son drogas y que son legales y que están generando problemas de salud pública importantes y no se hace absolutamente nada, ¿no? El segundo mito es que todo consumo de plantas o sustancias psicoactivas deviene en adicción. La pruebas, te enganchas, no sales de ahí, cosa que tampoco es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tienes información sobre la sustancia y una serie de situaciones, tú puedes en algún momento descubrir cuál es tu dosis adecuada para poder seguir siendo funcional en ciertas situaciones. Quiero fumar mi churro de mota y seguir haciendo las cosas que tengo que hacer en el día. Quiero fumar mi churro de mota y ver simplemente la tele. Quiero fumar mi churro de mota y coger increíble con mi pareja, ¿no? O sea, una serie de situaciones que no necesariamente tienen que caer en una adicción. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento de cómo interactúa esa sustancia en tu cuerpo y tú decides cómo quieres potenciar, ¿no? Tercer mito: las personas usuarias son responsables de la violencia y la delincuencia del país. Otra cosa que no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas usuarias no somos responsables de las políticas públicas y al contrario, nos deben de garantizar nuestro derecho de libre desarrollo de la personalidad, de seguridad y una serie de cosas. Entonces es muy fácil echarle la culpa a la persona usuaria, ¿no? O sea, es tu culpa, tú consumes, tú lo generas, ¿no? Cuando hay una estructura atrás de todo esto, en donde está coludida la delincuencia organizada con el Estado y en donde están sacando provecho a manos llenas, ¿no? Entonces, y consumo está despenalizado y las personas detenidas o perseguidas son los miembros de la delincuencia organizada. Otra cosa que no es cierto, tenemos un montón de gente desaparecida, un montón de feminicidios, un montón de situaciones en el tejido social que no necesariamente están involucrados en una conflicto.
y en una producción. Y si estuvieron involucrados en algún tipo de producción, también es porque han sido cooptados por la delincuencia organizada, como todos estos pueblos desplazados, ¿no? Y el último mito: las personas usuarias son responsables de los mercados ilegales. Otra cosa que no es cierto. ¿Por qué? Porque el que genera el mercado ilegal es la prohibición. En el momento en que dices no, ¿por qué? Porque es no, en ese momento va a salir el mercado ilegal. Entonces no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad del Estado y no se está haciendo cargo de eso, ¿no? Entonces estos son como a grandes rasgos ciertas posturas que recuperamos para plantear esta farmacodisidencia, y me gustaría ahora cederle la palabra a Alex Mata para que nos hable un poco más de lo que es esto de la reducción de daños y riesgos. Muchas gracias. Pues me gustaría rescatar un poco sobre lo que comenta Abdel, principalmente con este tipo de políticas, ¿no? Cuando dicen ese mito, ¿no? Ese mito de que las personas consumidoras pues producimos el esquema de violencia, ¿no? Que existe en este país, ¿no? Si eso fuera cierto, pues Ibiza sería el lugar más peligroso del mundo, ¿no? O Barcelona, o lugares así, San Francisco, donde hay muchísimo consumo y pues no necesariamente hay el número de muertos que hay acá en México. Y pues ese tipo de argumentos me parecen muy singulares porque generan algo que llamamos pues paradigmas, prejuicios, estigmas, o cuestiones las cuales se caracteriza un grupo específico, un núcleo específico poblacional, y con ese núcleo poblacional se genera una perspectiva y una dinámica pues negativa, ¿no? Y que pues ese es el ejercicio político por excelencia, ¿no? El decir tú sí y tú no. ¿Y quiénes son los que entran en el sí? Pues las personas que sean como yo. ¿Y quiénes son las que sean como no? Pues todos los demás que no son como yo. Y pues en ese ejercicio de tú sí y el tú no, pues generamos esta política en la cual nos dividimos como pues personas válidas o personas no válidas, personas que tienen derechos o personas que no tienen derechos, ciudadanos, y pues personas que valen la pena invertir en ellos, en su salud, y personas que no. Y pues ese tipo de dinámicas pues ha generado políticas que son sumamente estigmatizantes, ¿no? O sea, por algo existen anexos. Ese es uno de los temas más interesantes, ¿no? Porque no existen anexos, no sé si todos conocen lo que es un anexo. ¿Sí? Ok, bueno, si no conocen, vamos a decir un poquito de qué trataba, ¿no? Pero pues los anexos son ese tipo de espacios en los cuales se pueden privar la libertad sin necesidad de haber cometido algún crimen o algún acto en contra de algún aspecto social, ¿no? O sea, solamente por el hecho de consumir alguna sustancia, ¿no? Y con eso ya basta para que te quiten la libertad. Y pues ahí define tu familia cuánto puedes estar, ¿no? Desde 3, 6, yo conocí personas que llevaban 2 años internados. Y pues son 2 años tiempo de tu vida que jamás regresan, ¿no? Pero bueno, ante este tipo de paradigmas, pues también de estigmas y de formas de ver la vida entre el tú sí y el tú no, pues encontramos también formas de poder influenciar la vida política desde la misma participación activa, ¿no? Que es lo que estamos haciendo aquí en Farmacodisidencias. Esta estimulación activa de participar en foros en los cuales pues, podamos abrir el debate, ¿no? Abrir nuevas voces o otras voces para que podamos hablar más fuerte sobre lo que significa este tipo de esfuerzos, ¿no? Y que al fin y al cabo estos esfuerzos pues, son principalmente para la gestión de nuestros placeres, para la gestión del cuerpo, para la gestión y la libertad de lo que podemos y lo que pues, queremos hacer, ¿no? Porque pues, al fin y al cabo somos seres humanos y como seres humanos pues, venimos del humus, que es pues, la tierra mojada, ¿no? Y la tierra mojada pues, es un barro y el barro pues, se puede hacer hacia donde tú lo dirijas y de la forma en la que tú la quieres dirigir, ¿no? Y que eso puede ser hasta arte. Pero bueno, ya me fui por otro tema y me desvío. Lo siento. Pero bueno, aquí lo importante también es hablar sobre reducción de daños, ¿no? Dentro de toda esta dinámica, pues para el consumo, pues yo como consumidor soy consumidor de metanfetamina inyectada, y pues investigando sobre diferentes formas de consumir, pues encontré este esquema, ¿no? Que la verdad es que aquí en México estamos muy en pañales y todavía no se ha implementado realmente, a pesar de que la política pública te puede decirte que ya está implementada la gestión de daños y la mitigación de riesgos, la verdad es que no. Y pues este tipo de esquemas, lo importante es entender el consumo de sustancias psicoactivas, llámese la sustancia que tú quieras, desde MDA, éxtasis, 2CB, metanfetamina, coca, marihuana, todas las que ustedes quieran, ¿no? De una forma en la cual pues, principalmente no generes algo que sea irreversible.
Creo que la parte de irreversibilidad es importante porque pues, si generas un daño en tu organismo, puede ser un daño orgánico, tal cual de que te falle algún órgano, alguna parte de tu cuerpo, o algún daño pues, de la no funcionalidad, ¿no? Que eso también es uno de los efectos graves de este tipo de estigmas que hay sobre las personas que somos consumidoras, ¿no? Entonces, para no llegar a ese tipo de situaciones irreversibles, hay una serie de prácticas, de conocimientos, de formas de organizarnos que son principalmente sociales, o sea, son principalmente en comunidad, porque pues de qué forma nosotros nos damos a conocer hacia nosotros, pues por medio de la comunidad, por medio de consejos, ¿no? Para las prácticas que podemos estar realizando en este tipo de actividades. Y pues, reducción de daños y mitigación de riesgos, pues es entender la situación no necesariamente como un problema, sino como una situación. Eliminar principalmente el estigma negativo que existe hacia ese tipo de situaciones, como lo que puede ser el chemsex, y pues este tipo de actividades y conocimientos pues los vas implementando, ¿no? O sea, por ejemplo, para los que consumimos metanfetamina inyectada, pues uno de las técnicas que se utilizan para reducir riesgos y daños es tomar agua de 250 mililitros cada hora, que significaría un vaso principalmente. También puede ser mantener comunicación, por ejemplo, gracias, eso es reducción de daños. Gracias. Puedes tomar 250 mililitros de agua, mantenerte en comunicación con alguien que tengas suma confianza, crear tu red de aliados o tu red de acompañamiento y ayuda. Para eso siempre he recomendado que nunca metan a su familia en su red de apoyo. La familia es un punto clave para los que tengan consumos problemáticos, es un foco rojo y una bandera roja que debemos de tener alejaditos cuando se habla de este tipo de temas, y pues no todos servimos para hacer red de apoyo de todos. Hay momentos en los cuales sí va a funcionar la red de apoyo y hay momentos en los que no, y pues hay que ser también sumamente honestos, principalmente con nosotros mismos y con nuestra propia red de apoyo sobre en qué momentos pues somos capaces y en cuáles pues no, o en qué momento la situación nos puede exceder, ¿no? En qué momento pues sí podemos acompañar, ¿no? Porque no todos podemos estar acompañando a todos al mismo tiempo. Creo que hay momentos y hay situaciones en las cuales la persona consumidora, o si ustedes acompañan a una persona que es consumidora, pues podemos estar. Pues ahí lo importante de la reducción de daños es que salva vidas. O sea, ya está más que probado, este paradigma se ha probado en diferentes países y en los lugares que se ha probado aquí en México, como la Ciudad de México, ha ayudado. O sea, y los datos pues son innegables, ¿no? O sea, no me sé las cifras exactas, pero creo que ni siquiera los países que lo implementan la tienen totalmente exacta, pero sí ha sido un distinto, hay un antes y un después. O sea, en Canadá desde el 2015 ya hay menos muertes por sobredosis. Y también, por ejemplo, en España también hay menos muertes por el policonsumo, ¿no? Porque principalmente el policonsumo puede ser un factor de alto riesgo, ¿no? Muy pocos saben, o sea, si algunos han probado el GHB o el G, si lo mezclas con alcohol, muy probablemente ya no despiertas al siguiente día, ¿no? Te quedas ahí dormido, pues ya ahí quedaste, ¿no? Si lo mezclas con alcohol, muy pocos lo saben, ¿no? O sea, y se lo pueden estar mezclando con alcohol o con cualquier otro tipo de sustancia, y pues ese sí es muy riesgoso, ¿no? O se quieren bajar la fiesta con una benzodiazepina. Esa no falla, ¿no? El que se mete el fume con crico o se mete el slam y después dice, pues no te puedes dormir, tómate una benzo. La verdad es que eso es bien riesgoso. Y la benzo por sí misma puede generar lo que se le ha llamado o mal llamado la adicción. Porque realmente adicción es un término sumamente peyorativo, muy mal visto históricamente. Adicción viene de adictos, que adictus significa esclavo, que es una palabra de la antigua Roma, y que eran los esclavos que por su propia palabra se cedían ante el circo. Entonces, por tu propia palabra, tú estás decidiendo el ser un encadenado hacia una sustancia, lo cual me parece sumamente violento, es negativo y no ha resuelto las situaciones de que pueden presentarse ante un problema problemático. Yo creo que no hay forma más, una forma muy violenta de decirle a los que les llaman adictos, es que tú decidiste, ¿no?
A ver, para si quieres hablar sobre el esquema dopaminergético, lo que significa adicción y toda la forma en la que actúa nuestro cuerpo, pues más allá de una decisión hay que ver también cómo funciona sistémicamente la creación de un consumo problemático, ¿no? Pero ya nos meteríamos en otros temas que no son reducción de daños. Pero bueno, pues para el tema de reducción de daños, bueno, hay diferentes tipos de conocimientos que podemos estar implementando. En todo momento también hay momentos, hay situaciones que no necesariamente son por la sustancia misma. Hay situaciones que se pueden presentar por los contextos o los lugares donde se consume. Para los que realizamos, por ejemplo, el share sex, pues pueden ser en lugares de alto riesgo, por ejemplo, en algunos hoteles pues de mala nota, o que pueden ser muy complicados, o que pues el crimen organizado pues tiene unos temas muy fuertes de violencia en algunos sitios, ¿no? Por lo tanto, en este tipo de situaciones pues hay acciones de reducción de daños, mitigación de riesgos que podemos también estar implementando. Con eso que quiero decir que pues se tienen que tropicalizar, por así decirlo, para cada zona, ¿no? O sea, yo sí he sido consumidor de todas las partes que he viajado en el país, he sido a bastantes lugares. Entonces puedo decir que el consumo que hay en Tijuana no es el mismo que hay en Mérida, ¿no? O sea, tampoco es el mismo consumo que hay en Oaxaca, en Veracruz o acá en Guadalajara, ¿no? Cada lugar tiene sus particularidades, cada lugar tiene sus propios riesgos. Otro de los tips que se dan para mitigar los daños es el control a tu ambiente, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, para los que son consumidores de MDMA, parece que dije bien, MDMA, o 2CB o cocaína, de nuevo meth, pues los sentidos se nos alteran, ¿no? O sea, entramos pues que cuando vemos la luz nos puede lastimar, los ruidos, somos demasiado sensibles a los ruidos, pues por eso también se aumenta también la sensación de placer por el tacto, ¿no? O sea, nuestros sentidos se agudizan, y eso pues es también importante reconocerlo y pues trabajar con el ambiente, ¿no? Para que sepas que esto, por ejemplo, es lo que no me va a afectar, ¿no? O sea, si sabes que el ruido, pues si, lo más que podamos, pues trabajar en un lugar donde no necesariamente haya tanto ruido, ¿no? Uno de los consejos que más ha servido, por ejemplo, que lo he compartido en diferentes espacios, es para no entrar en un brote psicótico, un esquema esquizoide, y que eso puede desencadenar después otros momentos más complicados, es establecer lo que le llamo la luz que no se te fuga, en el cual pues eliges un punto de tu habitación, un punto del lugar donde tú te encuentres, y sabes que ese punto, a partir de ahí, tú vas a regresar a tu propia realidad. O sea, que sabes que ese punto es lo real. Por ejemplo, yo siempre elijo una lámpara, un foco, algún punto específico de la habitación, y yo sé que esto es lo que existe, y a partir de ese momento me puedo ya afianzar a ese punto para que ya no me vaya a otros esquemas de la mente, en los cuales yo estoy pensando paranoidamente de que alguien me está vigilando, de que alguien viene por mí, porque pues esa sensación de que alguien nos está vigilando, nos está persiguiendo, o alguna situación parecida, pues sí se queda en nuestra mente y sí nos están permeando para tener pues situaciones riesgosas, ¿no? Como pueden ser salir de un hotel a las 2, 3 de la mañana, o me tocó esto, ¿no? Eso fue en Veracruz, y me habla un amigo que dice: oye, es que pues me están siguiendo unas personas. Le dije: ¿dónde estás? Estoy en la caseta de tal autopista. Le dije: ¿qué haces ahí? Y pues ahí me tienen a las 2, 3 de la mañana yéndolo a buscar a la caseta, ¿no? Y ahí pues ni siquiera ya estaba en la caseta, ya estaba en otro lugar ya de encuentro, ¿no? Pero pues yo me salgo a las 2, 3 de la mañana, y pues ahí sí era una situación en la cual yo creo que yo me estaba poniendo en riesgo, a pesar de que yo no estaba en el consumo, para ir por un amigo, ¿no? Entonces ahí era como la decisión, ¿no? Y saber que en qué momento sí se puede, en qué momento no. Pero sí son situaciones en las cuales pues sí pueden ser como muy complicadas, ¿no? Cuando las enfrentamos. Pero pues para eso también ya yo creo para mí esa forma de reducción de daños, que yo ya no salgo a las 2, 3 de la mañana por nadie, ¿no? Y eso es porque primero pues está también mi integridad, ¿no? En ese punto, ¿no? Sin embargo, también con mi amigo ya implementamos otro tipo de formas para que yo no necesariamente lo tenga que ir a buscar a las 2, 3 de la mañana a un punto en el cual pues, puede estar pues, complicado, riesgoso o de difícil acceso, ¿no? Pero bueno, creo que eso es como a grandes rasgos lo que significa la reducción de daños y la mitigación de riesgos. Y pues lo más importante siempre es generar, yo creo que la comunidad, ¿no? Yo creo que esa es una lección muy fuerte y muy grande que nos ha dejado desde las experiencias de VIH, ¿no? Las experiencias de VIH de una comunidad que ha sido históricamente marginada, y que irónicamente, ahorita que lo estaba mencionando, lo estaba pensando, ¿no? Que
este discurso de marginación y de estigmas pues se creó desde el poder, ¿no? Se creó desde las políticas públicas, y que esa política pública pues actualmente sigue permeando, ¿no?, a las personas que vivimos con VIH. Yo soy una de esas personas, y que este tipo de política pues creó un imaginario, ¿no?, en el cual la persona que vive con VIH tiene que estar lejos de sus hogares, lejos de la familia, lejos de sus comunidades, ¿no? Y entonces pues este tipo de personas pues son aquellos no, con lo que empecé con esta parte de la conversación, ¿no? O sea, quién sí, quién no. Y pues la reducción de daños y mitigación de riesgos, es decir, sí, nosotros somos un sí dentro de las políticas públicas, nosotros sí debemos de tener acceso a ese tipo de espacios, porque pues sí, también es difícil conseguir un trabajo siendo consumidor de sustancias, por lo tanto no necesariamente vamos a tener inclusive acceso a seguridad social, y eso es una situación bien grave, porque no solamente estamos en esto viviendo personas jóvenes, son personas adultas, hombres, mujeres de diferentes niveles socioeconómicos, demográficos, y es una situación que pues tenemos que enfrentar como lo que es, ¿no? Son situaciones de consumo que a veces pueden ser problemáticas, y la reducción de daños y mitigación de riesgos es un derecho que el cual tenemos que tener acceso nosotros como personas, ¿no? Iba a decir como ciudadanos, pero no, la verdad es que tiene que ser como personas de cualquier lugar, no importa si somos de México, de Cuba, de cualquier lugar, sinceramente pues somos personas que estamos aquí, y pues esto es un lugar pues para los que estamos vivos. Y ya, gracias. Gracias, Alex. Pues estando en consonancia con lo que dice Alex, sí, tenemos que estar como muy conscientes de que la reducción de daños y riesgos no nada más es para cierto tipo de sustancias consideradas como peligrosas, ¿no? El alcohol es una situación paradójica, porque es una sustancia que no ha dejado de ser droga, es legal y es la sustancia que más muertes genera. No solo al exterior de la persona que la consume, sino de las personas que lo consumen, ¿no? Entonces, pues si la idea es que nos digan, no te drogues porque te estás dañando, pues, ¿cómo? Entonces aquí sí es válido. O sea, es más legal que yo agarre mi carro, me vaya a un bar, agarre la barra libre, me ponga... me alcoholice, salga del bar, maneje alcoholizado, me dirige a mi casa, que tener una planta de marihuana en mi patio, invitar a mis amistades y consumir mi propia planta, ¿no? O sea, no tiene sentido, al menos para mí no tiene sentido, ¿no? Entonces, hablando de esta cuestión de la reducción de daños y riesgos, que creo que no aplica solamente para sustancias, digamos, estigmatizadas, ¿no?, sino para cualquier tipo de sustancia. Pues le cedo la palabra a Luis León, ¿no?, para que nos diga qué es lo que piensa al respecto de esto de las farmacodisidencias. Bien, gracias, Adel. Yo en realidad creo que voy a hablar de lo contrario, creo que voy a hablar de farmaconormatividades. Entonces, para esto, bueno, me voy a acercar al asunto del chemsex, o lo que en español podríamos decir como enfiestarse, que es coger con dulces o básicamente con drogas duras. Aunque luego también de repente decimos que la mota es un dulce, entonces pues puede ser muy ambiguo porque nada de esto está definido desde un lugar ahí por los cielos establecido para todo el mundo. Me voy a adelantar un poquito a mi postura final, y es que varias cosas llegaron a la humanidad o llegaron con la humanidad para quedarse con ella hasta que se muera, y esas cosas son coger, son usar drogas, son abortar y son también el trabajo sexual, más allá de si eso es dentro de un esquema capitalista o qué sé yo. Y si esas cosas llegaron para quedarse, bueno, sería pertinente también atenderlas de una forma que no necesariamente significa hacer apología de ellas. ¿De qué hablo? De reducción de daños y mitigación de reducción de riesgos y mitigación de daños, del derecho a decidir, ¿no?, la legalización del aborto, de la educación sexual, de ciertas formas de llevar el regulacionismo del trabajo sexual, ¿no? Entonces, justo como hacer educación sexual no es infantil, no es hacer apología de que los niños cojan entre sí, bueno, hacer educación, pedagogía o activismo alrededor de drogas tampoco significa hacer apología del uso de las drogas. Entonces, cuando decimos farmacodisidencias, por retomar la cuestión, no estamos diciendo que drogarnos necesariamente sea disidente.
O al contrario, a veces la farmacodisidencia es no drogarnos, no utilizar un fármaco, no utilizar una droga estigmatizada, porque a veces justo la droga estigmatizada también puede cumplir funciones de control social, o el fármaco también, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que las cuestiones de salud mental tienen muchas cosas de las cuales hablar, pero de nuevo yo voy a regresar al contexto de coger utilizando químicos. Entonces, como yo soy un hombre que coge con otros hombres, pues es importante dar un poco de contexto técnico al respecto de los medicamentos antirretrovirales y la PrEP. ¿Sí? Un antirretroviral, pues los antirretrovirales son el esquema que las personas que viven con VIH pueden, no necesariamente deben, ojo, pueden consumir de manera diaria, a veces igual se les pasa una, a veces deciden no tomarlo por un periodo. Y si una persona es suficientemente adherente a su tratamiento, entonces alcanza un grado de indetectabilidad del virus en su sangre, y cuando ese estado se alcanza, bueno, hay también una intransmisibilidad, ¿sí? Indetectable es igual a intransmisible. Entonces, estamos diciendo que los ARVs o antirretrovirales pueden servir para impedir la transmisión del virus por la vía sexual. Bueno, esto es para el caso de las personas que viven con VIH. Para el caso de las personas que no lo hacemos, existe también pues un tratamiento de antirretrovirales, no el mismo esquema, no un esquema completo, ¿sí? Que es la profilaxis preexposición, que sirve para, antes de tener contactos de riesgo, bueno, tomar esta pastillita bajo algún esquema, sea diario, sea 2-1-1, no quisiera detenerme mucho en la parte técnica de esto, para impedir la adquisición, por ejemplo, por la vía sexual del virus. Entonces, los ARVs en personas que viven con VIH pueden servir para impedir la transmisión, y el uso de la PrEP, o profilaxis preexposición, en personas que no vivimos con VIH puede servir para impedir la adquisición vía sexual, ¿sí? Entonces, bueno, esto por supuesto que puede tener que ver también con control social, porque al Estado, por supuesto, en alguna medida le interesa que pues no todo el mundo esté padeciendo, porque el país necesita cierta productividad social y económica, ¿no? Entonces, esto no está desvinculado de lo que se llama biopolítica, ¿sí? Entonces, no quisiera tampoco entrar por ahí. Más bien quisiera irme por un texto, o por algo que voy a plantear a partir de un texto que se llama El macho antirretroviral, de Miguel Caballero, y al cual llegué hace 3 años gracias a que Pablo Caicero, mi maestro, me lo compartió. Yo renegaba un poco de cuando hablaba de drogas, hablar de PrEP, porque decía, ay, no, eso no es disidente, ¿no? Pero creo que es necesario pensar estas cosas en conjunto. Justo creo que pues muchas veces el consumo de cristal en prácticas sexuales pues va acompañado o desacompañado de los antirretrovirales o del uso de antirretrovirales, porque justo, por ejemplo, el uso de metanfetaminas puede complicar la adherencia a un tratamiento, sea uno o sea el otro, ¿no? Pero bueno, hay muchas más cuestiones. ¿Qué plantea Miguel Caballero en El macho antirretroviral? Lo voy a resumir. Hay cosas que se llaman heteronormatividad o mononormatividad, que tienen que ver con replicar estas dicotomías jerarquizadas de hombre-mujer, hetero-homo, activo-pasivo, varonil-afeminado, donde ya sabemos cuál es el polo que está en una posición dominante, ¿sí? En una posición de ejercicio de poder y no tanto de contrapoder o de resistencia. Esto además en el campo específico del sexo pues define también socialmente cuáles cuerpos son deseables y cuáles no son tan deseables. Entonces justo un varón homosexual pero activo, masculino, puede tener cierto capital sexual que en muchos casos un varón también homosexual pero afeminado y pasivo probablemente no tenga, ¿sí? Aunque tal vez también nos puede parecer atractivo, mucho más atractivo, ¿no? El caso es que justo como eso define cierta deseabilidad, bueno, en algún momento, por supuesto, y considerando la serofobia, el estatus serológico de VIH también puede fungir como un factor para definir la deseabilidad de un cuerpo. Lo que plantea Miguel Caballero es que a partir de cierto punto, y específicamente en contextos como el de Estados Unidos, que está hipermedicalizado, hipermedicado, pues ya no importa tanto el estatus serológico de VIH, sino el estatus farmacológico. No importa si tú eres positivo, negativo, reactivo, no reactivo, lo que sea, lo que me importa es que te estés tomando tu antirretroviral, sea PrEP o ARV. De hecho, ahí que ocurre, dado que la serofobia nunca se ha ido,
muchas personas que consumen medicamentos antirretrovirales en esquema completo terminan diciendo que están en PrEP para ocultar ciertas cosas y en todo su derecho a la confidencialidad, por supuesto, ¿no? Pero entonces, justo lo que plantea Miguel es, hay personas, digamos, farmacológicamente positivas en este sentido, es decir, que utilizan alguno de estos tratamientos, que empiezan a decir, yo no voy a coger contigo si tú no estás tan bien en un tratamiento de este tipo, si tú no tienes un estatus farmacológico positivo como yo. Y se empiezan a establecer jerarquías sociosexuales a partir de ahí. Entonces, bueno, hay un problema, por supuesto, en presionar a otras personas para consumir cualquier tipo de cosa, para poder tener un contacto sexual, ¿cierto? ¿Sí? Coger solo con otras personas que cumplan con cierta condición farmacológica. Sin embargo, también podemos decir que esto no necesariamente, es decir, exigir ciertas cosas no necesariamente pasa por estos motivos. Por ejemplo, las personas que son alérgicas al látex, y los hombres cis que son alérgicos al látex y por lo tanto no están dispuestos a utilizar la mayoría de condones disponibles en el mercado, pues entonces precisamente utilizar esta clase de cosas o no utilizar nada, asumiendo que cada quien es responsable de las consecuencias de sus acciones sexuales, pues son alternativas más viables para no estar sufriendo todo el tiempo cuando están cogiendo, ¿cierto? ¿No? Entonces, establecer, yo solamente voy a coger con personas que comparten una práctica conmigo o que cumplen con ciertas condiciones, no necesariamente es normativo, pero puede serlo, ¿sí? Depende creo que de dos cosas, de las causas por las cuales eso ocurre y por lo tanto eso va a tener consecuencia en las formas con las cuales eso se lleva. Sí, no estoy diciendo que nadie tenga que coger en una situación que no quiera, pero me gustaría trasladar este asunto precisamente al consumo de cristal, ¿sí? Consumo de cristal o de metanfetaminas, como diría Lolita Ayala en el video de Phil Barrera, drogas altamente adictivas y dañinas, ¿sí? Y deliciosas, eso es lo que falta decir. Entonces, yo aquí veo que o empiezan a aparecer dos farmaconormatividades. Una, muy obvia, la de fumar cristal o consumir cristal a huevo, ¿sí? Si no coges usando cristal, entonces no cojo contigo. Por lo tanto, deberías coger usando cristal. Y eso se conduce, hablando de la forma que toma esto, por ejemplo, a engañar a otras personas para que sí utilicen la sustancia. Por ejemplo, diciéndoles que no hay riesgo, que la han utilizado durante mucho tiempo, ocultando las situaciones problemáticas que sí conocen, por ejemplo, las consecuencias relacionadas con la neurotoxicidad, ¿sí? O simplemente con los mal viajes, con la manilla, con lo que pueda ser, ¿no? Podemos utilizar un discurso para justo negar el riesgo y producir que las personas consuman, lo cual es obviamente problemático y no es farmacodisidente, ¿no? Pero también podemos llegar a engañar a las personas en casos más extremos, como hacerlas consumir sin que se den cuenta. Por ejemplo, disolver la sustancia en un lubricante y utilizar ese lubricante para drogar a la persona, porque por supuesto el cristal también puede, una vía de absorción de cristal también puede ser anal, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una farmaconormatividad que sería fumar cristal a huevo. Pero justo la otra farmaconormatividad que estoy planteando es la de no coger con cristaleros, no coger con personas que usan cristal. A ver, bueno, claro, pero yo ¿por qué tendría que coger con una persona que está en un estado de conciencia distinto al mío? No lo sé, tal vez yo estoy muy tranquilo e invito a alguien del Grindr a mi casa y me llega súper borracho y entonces ni siquiera podemos coger. No sé, yo entiendo perfectamente que no queramos coger con personas que están en un estado distinto al nuestro. Y yo, tanto estando sobrio, he preferido coger con personas que están sobrias, como estando crico, he preferido coger con personas que están cricas. Y eso no significa que yo esté forzando a nadie. Incluso en algunas ocasiones seguramente habré dicho, ¿qué tal si cogemos en otro momento cuando yo no esté crico? Pero ¿qué respuesta aparece ahí? No, porque fumas cristal. Pero aunque no esté fumando cristal, aunque lleve 2 meses sin fumar cristal, aún así no cogemos. No, porque el cristal está matando a nuestra comunidad. ¿No suena familiar? No hay que coger con las personas sidosas porque el SIDA está matando a nuestra comunidad. Peligro, ¿no?
Entonces, sí, justo, podemos decir que no a una persona en una situación que no es la situación que se nos antoja, por motivo que sea, pero justo si esa persona incluso está planteando otra situación donde sí pueda estar de acuerdo con lo que estamos esperando, pero por un motivo así le decimos que no, ahí sí ocurre una discriminación, ¿no? Y por lo tanto también una farmaconormatividad. Entonces tenemos dos, la de usar cristal a huevo y la de no usar cristal a huevo nunca, ¿no? Pero justo como no coger con gente que no está en CRIS es análogo a no coger con gente que está en CRIS, pues las dos cosas pueden ser igual de legítimas o igual de ilegítimas, dependiendo de las causas y de las formas, ¿no? Entonces justo volvemos a esta cuestión porque algo que justo se nos echa en cara a las personas que consumimos o hemos consumido cristal es que estamos impulsando a que las otras personas lo utilicen, ¿sí? A que estamos casi forzándolas. Y bien, como yo dije, por supuesto, hay personas que sí, a base de engaños, por ejemplo, lo hacen. Pero negar una práctica o negar un contacto sexual con una persona no necesariamente se traduce en hacer una apología del consumo de ninguna sustancia, ¿sí? No necesariamente lo hace. Entonces, bueno, de nuevo vuelvo a que lo que necesitamos entender o lo que necesitamos poner aquí es una especie de educación sexual y de drogas, o paralela, educación sexual y de drogas, que tenga que ver con entender que los placeres de cada quien no necesariamente impulsan a otras personas a nada y que la responsabilidad de las acciones que cada quien toma sigue siendo de cada quien. Entonces, de cualquier manera tenemos que enterarnos, tenemos que informarnos de cuáles son los riesgos de las prácticas que tenemos y nosotros asumir nuestro margen de riesgo. Pero es que el sexo seguro, ¿cuál sexo seguro? Por más que yo me ponga 40 condones, que es una pésima idea poner 40 condones al mismo tiempo, pero bueno, si me pongo uno bien puesto, aún así puedo adquirir el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas hay que han tenido solo sexo con la misma persona todas las veces con condón y aún así han adquirido VPH, por ejemplo? Entonces, cada quien tiene que decidir ese umbral de riesgo y no podemos echarle la responsabilidad a los demás. Ese echarle la responsabilidad a los demás también tiene que ver con esto que decíamos de responsabilizar al consumidor. Y justo al final, si bien no estamos haciendo esa apología del consumo, lo que sí estamos haciendo aquí es defender nuestros derechos como personas que consumen, ¿sí? ¿Están justificando su consumo? Sí, pero su consumo al participar de un mercado está generando ingresos al crimen organizado. Bueno, ya lo discutimos un poquito, ni siquiera son los ingresos más grandes del crimen organizado, pero justo pugnamos por relaciones entre nosotros, nosotras y las sustancias que consumimos que no necesariamente pasen por eso. ¿Por qué perdimos la posibilidad de imaginar un mundo donde no es el narco quien nos provee de las sustancias narco, ¿no? ¿Por qué no le damos vuelta a narco y recuperamos esa posibilidad de dormir? Que justo a veces con el crico es el problema, que no dormimos, no tanto el crico, ¿no? O la combinación de las dos cosas, porque cuando dormimos nos permitimos otra vez soñar. Y justo eso es algo de lo que las drogas nos permiten recuperar, esa posibilidad de soñar y construir otros mundos. Creo que eso es farmaconciencia, tal vez. Muchas gracias, Luis. Pues, en consonancia también con lo que dice Luis, ¿no? Me parece que en esta parte de responsabilizarnos de nuestros placeres, no nos han enseñado mucho a responsabilizarnos de eso. Creo que nadie nos ha dicho cómo hacerlo, ¿no? Pero es importante, ¿no? Porque empezar a como reflexionar sobre esto, o sea, qué tan responsable soy yo de la manera en cómo llevo a cabo mi consumo, ya sea de sustancias, mi consumo de alcohol, mi consumo de ropa, mi consumo de lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier tipo de consumo está atravesado por un montón de cosas y es sumamente complejo, no es tan sencillo. No es una onda como demanda, producto, o sea, sí es parte, pero hay muchas más cosas mucho más complejas que envuelven todas estas acciones, ¿no? Entonces, algo que a mí me ha llamado mucho la atención y que justo platicaba también con Mariana en algunos días es, luego pareciera que ciertas sustancias son mejores que otras, ¿no? Yo soy bien pedo, ¿no? Me echo mi botella de tequila yo solo, soy un campeón porque nunca he chocado, ¿no? Entonces toda una serie de discursos que hay, ¿no? Alrededor de ciertos consumos,
Pero si yo digo, yo fumo foco, yo me meto coca, yo bla bla, o sea, hay como ciertos estereotipos dependiendo del tipo de consumo, ¿no? Entonces sería interesante como empezar a detenernos a un momento y pensar, ¿por qué hacemos ese consumo? ¿Qué es lo que me interesa obtener de esa sustancia? Quiero inspirarme, quiero desconectarme, quiero desinhibirme, quiero hacer qué hacer, ¿no? Quiero lavar mi ropa, los trastes, ¿no? Eso también llegó para quedarse. Sí. ¿No? Entonces, la forma en cómo consumimos sustancias tiene muchos factores. No solamente es la destrucción, ¿no? O sea, no me quiero meter en términos muy academicistas, pero bueno, la cuestión es que en esta investigación sobre el tema de las drogas, en mi caso particular, encontré cómo hay una conexión entre el consumo de sustancias y el comportamiento lúdico, ¿no? Y incluso hasta en la marihuana se habla como coloquialmente de recreativo y médico, ¿no? Lúdico médico. Pero bueno, el tema es que el consumo de sustancias psicoactivas, sean fermentadas, psicotrópicas, las que sean, están relacionadas con este comportamiento lúdico. Y este comportamiento lúdico está también relacionado con la salud. ¿Por qué? Porque solamente podemos darnos el gusto de jugar o de llevar a cabo esta conducta lúdica cuando estamos en un entorno en el que consideramos que no vamos a morir, ¿no? O sea, estamos en un entorno de confianza. Entonces, no me voy a poner, por ejemplo, no me voy a inyectar heroína en pleno periférico, ¿no? O sea, hay ciertas situaciones en las que se consideraría así, ¿no? Hay ciertas situaciones en las que consideras, ¿no? Así como nosotras, las personas, consumimos sustancias psicoactivas, también lo hacen otras especies. También juegan, también rompen con la cotidianidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un estrés constante todos los días por sobrevivir, y estos momentos pequeños de recreación nos permiten pues seguir, ¿no? Haciendo una serie de situaciones cotidianas. Entonces, en este sentido, para mí lo interesante de la farmacodisidencia es que no necesariamente se reduce a la parte recreativa, ¿no? No solamente tiene que ver con la fiesta, con disfrutar y el goce y demás, sino también tiene que ver con la parte de conocer el cuerpo y el decidir qué sustancias queremos consumir para obtener qué, ¿no? Y en este caso me gustaría que Oscar nos comparta su experiencia de cómo es que él logra hacer una transición de farmacodisidente desde mi punto de vista del medicamento psiquiátrico al consumo de marihuana para aliviar como los efectos del síndrome de Tourette, ¿no? Entonces, Oscar, me gustaría muchísimo que nos... ¿Puedo hacernos una pequeña intervención antes? Sí. Era que hacer una anotación un poquito sobre lo que había comentado Luis, y que era sobre el tema que decía sobre el consumo de metanfetamina, y cuando estamos en el consumo, pues las personas que vivimos con VIH, pues no tomamos el ARV, ¿no? Y que me parece... O los que no. Pero es que no, y ahí es uno de los temas más interesantes también dentro del ARV, porque hay investigaciones en Estados Unidos en donde pues personas que viven no necesariamente en casa, sino bajo puentes, en las ciudades bajo las ciudades, estas ciudades perdidas, como ya dicen perdidas, porque realmente pues ahí están, muchos no tienen seguridad social, y se ha comprobado que científicamente con experimentación y haciéndoles estudios de sangre que pues, las personas que consumen metanfetamina pues son indetectables. Indetectables es un término muy interesante y muy importante para los que consumimos, para los que somos VIH positivos, porque la indetectabilidad es indetectable es intransmisible. Indetectable es intransmisible, lo que significa que hasta este momento en todas las investigaciones que se han hecho con personas que son indetectables no se ha podido transmitir de un cuerpo a otro cuerpo el virus por la vía sexual. Por lo tanto son intransmisibles. Indetectables igual que intransmisible. Y pues una de las respuestas, si es que se le puede llamar también respuesta, pues ante una política de salud
que no existe en Estados Unidos, porque ahí, pues, si tú quieres tener salud, pues la seguridad social te la da un seguro de gastos médicos privados, que pues, son carísimos, ¿no? Se lo puedo decir como agente de seguros que soy. No solamente consumo metanfetamina, también soy agente de seguros comercial, si ya me tuve comercial aquí. Pero pues sí, o sea, es una respuesta de personas que no tienen seguridad social también, ¿no? Y que pues es más barato conseguir metanfetamina que pues, conseguir un seguro de gastos médicos y un medicamento. Pues esa es una de las formas y respuestas que hay, ¿no? Entonces, pues sí, nada más era ese dato interesante, ¿no? Y cómo es transversal varios temas aquí muy complicados. Ya, perdón. Ya, gracias. Pues gracias por el espacio. Otras bienvenidos a su casa. Para mí es importante para la comunidad que estamos en este panel y a los que nos visitan, que hoy nace una matiz de una comunidad que está latente, que está presente y que necesitamos seguirnos vinculando para que esta información que tenemos en cuenta, bueno, sea transferida a una sociedad de muchos matices para que pueda llegar ahora mismo a la contención, pero desde una perspectiva de corto, mediano y largo plazo a un tema de prevención, que es lo que estaremos buscando y que espero que los que estamos aquí en este panel y del otro lado podamos ver que la política pública se ha hecho. Y bueno, volviendo al tema de lo que me decías, Abdel, para mí es una experiencia también muy interesante. Esto es un breve contexto. Devengo de una sociedad, bueno, desarticulada, desvinculada, de barrios donde sobrevivir es el pan de cada día, muchos de los que estamos acá, donde el orden de las sustancias, empezando por el alcohol, el tabaquismo, y en mi época fue la cocaína y la marihuana como principales promotores de una industria creciente en los barrios del sur de Guadalajara. Estamos hablando de Polanco, Cherokee, el Cerro del Cuatro, Miguel Villavalle. Obviamente hubo un consumo controlado, moderado de alcohol, llegué a consumir cocaína muy eventualmente, pero yo padecía sin saber, por una ignorancia pues, brutal de los barrios donde el acceso a la política pública en salud, en educación y muchas cosas no existe, más que la ley del barrio. Yo me entero cerca de los 29, 28 años que tengo un problema grave, ¿no? Un problema grave, pues eran cerca de 300 o 400 ataques neurológicos todo el día que implica el Tourette, ¿no? O los tics nerviosos, que pues, no te dejan vivir, ¿me entiendes? Y era una represión porque o te pegaban de niño, o te tenías que esconder, o te era el bullying, porque hacías manías, ¿no? Porque eras inadaptado y no sabían que era una condición neurológica que no tiene cura, que es hereditable y que, pues, ante un proceso de ansiedad o de alta presión, pues se genera más. Bueno, me entero de esta situación producto de algunos estudios neurológicos y pues el único indicado para esta situación es el psiquiatra, ¿no? El que te va a recetar los fármacos dependiendo de tu grado de afectación neurológico, ya sea Tourette, sea Parkinson, sea aquel desorden neurológico que ya no tiene cura. Estoy medicado cerca de 8 años con Rivotril, con clonazepam y todos los pinches, pero era una adicción importante, ¿no? Y era un luchar todos los días contra levantarte de la pinche cama y buscar hacer tus cosas, ¿no? Y era un tema degenerativo. Empiezo a conocer hace 6 años, tengo 45 años, empecé a consumir marihuana hace 6 años apenas, de manera recreativa, pero luego me di cuenta que el 90% de mi calidad de vida era justamente por el cerebro, ¿no? Como esta sustancia empezó a hacer de manera paulatina y transitoria un alivio a mis padecimientos cronológicos degenerativos del Tourette, y que el medicamento ya no me estaba dando resultado, porque luego son dosis más altas, y no seguía de pronto ese consumo de alcohol recreativo que pues al final era más degeneración. Entonces
Habida cuenta de ello, genero un desarrollo para compartir, generar comunidad. Entonces nace esta marca que es CBDAR Fundación, donde buscamos hacer una serie de acciones como panel, como eventos, como desarrollos para buscar que todos los productos o todas las acciones o todos los paneles o los talleres que hagamos tengan que ver con generar una fuente de financiamiento sustentable para todos estos temas, ¿no? Llámese donación a los paliativos en medicamento, información, talleres que puedan ser de acceso público a la sociedad. Tengo dedicado 20 años a tejer mano en derechos humanos, soy abogado profesional. Y el tema del desarrollo social, creo que este panel y esto que están abonando hoy día pues abre la posibilidad de llegar a esferas, de poder llevar estos proyectos de información sustentable a los congresos en el corto plazo, para que esta política pública de la que estamos desarrollando y diseñando será sola y exclusivamente de emanación y fuente de la sociedad. De las personas o de los individuos, de la Constitución somos ciudadanos o mexicanos y que tenemos toda la potestad para definir la participación o cómo se define la política pública en salud, en educación y en lo que quieras, en lo que quieras. Entonces, pero no será desde una manera aislada o desarticulada. Será desde la participación colectiva y desde generar una comunidad empática, ¿no? Sabemos que nos pasa, sabemos que estamos enfermos de salud mental, sabemos que estamos padeciendo esto, pero también estamos buscando hacer un llamado a la acción. Digo, por eso estamos aquí de alguna u otra forma, por un interés muy particular, pero también muy colectivo. Esta casa abre sus puertas para este tipo de temas, pero nosotros estamos abriendo nuestra posibilidad. Me considero un agente de cambio, donde todos los días estamos incidiendo en el desarrollo de una nueva generación, en un nuevo ADN empático a través de la transferencia de conocimiento en muchos matices, pero una sociedad enferma, una sociedad con un tejido social deteriorado, donde por supuesto que entra como cuchillo en mantequilla cualquier sustancia que al no tener presente en una información diagnosticada, pues es una arma de doble filo, ¿no? Voy a mí me cura, pero puede ser que me degenere para tomar decisiones llenas de ignorancia. Entonces, bajo esta premisa yo sí quiero compartirles que para mí es un verdadero honor hablar de estos temas, ser testimonio de ellos, pero sobre todo invitarles a que sigamos haciendo una política pública que próximamente estaremos presentando a los congresos a través de estos tipos de temas, ¿no? La regulación de la cannabis en sus modalidades abre una posibilidad importante, seguramente no para la regulación de otras sustancias duras, pero sí para que el Estado en su obligación de permear la política pública en todos sus ecosistemas para resolver este asunto, abre esta ventana a la posibilidad de que haya dispensarios o que seamos nosotros mismos como sociedad que nos hagamos cargo de este tema. Recuerden que el Estado somos nosotros mismos, ¿no? Y somos la capacidad de fuerza para solicitarle de manera formal y prudente a quien nos gobierna, nos vaya a gobernar cómo queremos hacer las cosas. Pero no es desde aventando un pinche botellazo yéndole a patear la puerta a la Secretaría de Salud, no. Escuchándonos nosotros, escuchándonos que estamos en esta sociedad, que somos un chingo de gatos, que estamos cada quien con nuestras faunas, poniéndolo en un papel, haciendo una solicitud bajo el octavo constitucional que me tienes que contestar. ¿Qué te estoy pidiendo, sociedad? ¿Qué me tienes que contestar? Ya te me tu permiso para la cannabis, por lo que nos sigue la vía de amparo. Y ahí ¿qué sucede cuando llevamos un buen proyecto en política pública de salud de lo que estamos platicando? Pues nos tienen que contestar y sobre eso articulamos el siguiente paso, pero no solos. Necesitamos hacer esto. ¿Para qué? Pues tenemos un problema real, una situación real, no digamos problema, es una situación que hemos nosotros mismos consentido. Entonces, pues supongo que necesitamos podernos aliviar desde esta perspectiva y juntos.
la calentura se suda de otra manera. Entonces, pues nada, yo agradecemos con el favor de su asistencia y bienvenidos a su casa, y hay muchas cosas más que hacemos aquí en la fundación.